¿Qué tal? Muy buenas tardes. Seguimos y continuamos acá en este apasionante tema de la parte de la reforma fiscal o perspectivas fiscales para 2025. Y en este espacio me acompaña con mucho gusto el licenciado Manuel García Hidalgo, que es el socio líder de la parte de fiscal en materia de litigio y controversia, miembro de García Hidalgo Tax Advisors y de Grupo Asesores de Negocios, con el cual vamos a presentar y a platicar que desde su punto de vista de la parte legal, de la parte de litigio, cuál ha sido la posición de la autoridad en estos últimos años para efectos de la determinación de los créditos fiscales y los argumentos que hemos tenido en la firma justamente para tratar el sentido. Manolo, bienvenido. Tu experiencia en los últimos años de la posición de la autoridad fiscal en materia de la determinación de créditos y cómo los hemos impugnado. Mucho gusto de estar contigo, Eduardo. Ser parte de Grupo Asesores en Negocios y más de García Hidalgo Tax Advisors para mí es un placer. Y pues lo que he observado en los últimos 3 años por parte de la autoridad fiscal es que observa mucho el tema de estrategias fiscales y observa mucho el tema de asimilado a salarios. Ha habido mucha fiscalización por parte del SAT en tema de caídas recaudatorias. Ha girado muchas entrevistas profundas. O sea, en los últimos 2 años, por el cierre de la administración, no hubo cambios o reformas sustanciales, pero esto implicó que hubiera mucha fiscalización por parte del SAT, ¿no? Entonces, lo que yo observé es, pues, todo el sexenio, estos últimos 4 años, lo que observé es que la autoridad se fijó o basó su eje en cuestiones de materialidad, de operaciones simuladas, de asimilado a salario. Y, pues, bueno, lo que tuvimos y los argumentos que hicimos valer por parte de la firma y del grupo es que no por ser operaciones simuladas o por pagar justos por pecadores, pueden fiscalizar y determinar contribuciones. Luego, entonces, tuvimos por ahí un argumento de la no contabilidad, de de ciertos temas donde el régimen fiscal es un elemento sustancial para poder hacerle ver a las salas del Tribunal Federal de Justicia Administrativa que no es la forma en cómo puede el SAT determinar contribuciones. O si lo es, lo hace así, es de forma indebida e ilegal, ¿no? Y pues con ese argumento de la no contabilidad hemos llegado a sentencias de nulidad lisa y llana de los créditos determinados a nuestros clientes o a determinados conocidos de negocios que hemos tenido en el grupo. Entonces, la postura que veo es esa, o sea, la autoridad fiscal ha visto mucho asimilados salarios, caídas recaudatorias y con ese argumento de no contabilidad y de el régimen fiscal es que hemos podido llegar a sentencias satisfactorias para nuestros clientes. En ese sentido, hablando del tema de la materialidad, ¿no? Me gustaría que nos explicaras un poquito el tema de la vinculación de la parte de las pruebas, cómo es que han determinado como parte del proceso la vinculación de las pruebas y algún ejemplo que pueda servir al auditorio, sobre todo para ver pues, qué se entiende por la vinculación de pruebas y qué elementos debe de probarse a la autoridad para efectos de que no nos califique como en la mayoría de los casos como que los actos son inexistentes. Pues, esa es una pregunta muy buena, Eduardo, y, la verdad es que yo creo que el espíritu de esa reforma fiscal de operaciones simuladas y de materialidad que propuso el gobierno de la actual administración saliente, si bien estuvo bien, yo creo que se abusó demasiado, así como el espíritu era evadir la evasión fiscal, yo creo que, o sea, abusó tanto de ese, digamos, esa regla, que ya entonces era justos por pecadores, o sea, todo lo que fuera, servicios o, contrato de prestación de servicios o contratos, donde hubiera materialidad, todo era malo. O sea, aunque fueras facturero o no facturero, todo lo daban por como si fueras facturero. ¿Y cuáles fueron los elementos que nosotros hicimos valer en juicio para poder probar la materialidad? Pues hay una tesis que sacó la Suprema Corte de Justicia que dice que diversos indicios te llevan a una verdad jurídica. Y es una tesis jurisprudencial en materia penal. Y esto te dice, bueno, si no tienes un notario en la empresa, un notario, un fedatario público que dé fe de que se hicieron los actos, por lo menos debes de tener ciertos indicios que nos muestren que la prestación de servicios o la prestación de venta
o lo que hayas pactado de negocio entre dos entes, se vea que fue verdad. Entonces, ¿qué hicimos? Ir documentando todas las operaciones, o sea, desde el nivel contable a nivel fiscal, para que los clientes estuvieran soportados, porque esto no fuera de que hicieras operaciones simuladas o no, o sea, el SAT agarraba parejo y entonces había que documentar todas las operaciones, como lo marca la ley, para que pudiéramos tener indicios y esos indicios nos llevaron a una verdad jurídica en donde la sala que juzgaba este tipo de asuntos, ya tenemos satisfactoriamente casos de éxito donde dice, se acredita la materia de las operaciones y con ello, pues, varios indicios te llevan a una verdad jurídica. Entonces, el tip aquí para el auditorio es siempre documentar las operaciones para que cualquier cuestión que el SAT o la autoridad hacendaria nos indubite, o sea, hay que tener los elementos documentados para poder acreditar la materialidad o la realidad de operaciones, que es lo que cuestiona el SAT, ¿no? Que eso sin duda alguna es un elemento que la autoridad pues toma como base para efectos de decir, oye, al tener este artículo 69 de inexistencia de las operaciones, yo ya voy a revisar la trazabilidad de toda la operación, incluso a través de inteligencia artificial, para no tener una reforma fiscal, sino poder iniciar los procedimientos de gestión y de comprobación, pues mucho más asertivamente con un gran caso de éxito en ese sentido, es decir, para la determinación de un crédito fiscal, sin lugar a dudas. Y hablando de este tema, en materia de lo que es la parte de la probanza o de las pruebas, ¿cuáles son los elementos que tú consideras mínimos que debería de contar cualquier contribuyente, por ejemplo, para efectos de demostrar la prestación de un servicio profesional? Por ejemplo, la prestación de servicio profesional, pues debe tener contrato de prestación de servicios entre, ya sea persona física o moral, o persona física y moral. Las cartas donde se comunican como que todas las ofertas de sus servicios, las cartas donde se aprueba como de, oye, te contrato para cuál o tal servicio, las fechas de terminación, oye, mi servicio llega hasta aquí, el alcance que tiene el servicio del prestador, pues si se pueden algunos como entregables como, oye, pues yo voy a ir cada miércoles, o si vas a ser un asesor externo, o si vas a estar de implant, oye, yo voy a estar de lunes a tal día, a tal horas o tal horario, y que sea como tipo los temas de nómina o de una plantilla laboral, o sea, checar y la hora de salida, hora de entrada, si es un tema recurrente, o cartas de terminación de, oye, mi servicio llega hasta tal día, cartas donde el prestador de servicios tributa bajo el régimen que tribute, y pues dar como entregables de que si fueron comisiones o si fueron asesoría de comercio o si fue un entregable, que se vea el entregable, o sea, el proyecto, si fue una obra, oye, yo hice la maqueta o sea, ciertos entregables que podamos ofrecer como prueba tanto en el procedimiento fiscalizador como en el juicio contencioso que futuramente surja. Sí, sin duda alguna, algo importante que también hemos visto en materia de todo el procedimiento es que muchas veces la autoridad en este tema de servicios profesionales o de asimilables a salarios, pues hay diversos indicios, diversos artículos que hablan al respecto, ¿no? Eh, y lo que hemos visto muy continuamente es que la autoridad pretende asumir el hecho de que para que una persona tenga una cuantía considerable como parte de ello, tiene que tener un título profesional, ¿no? Debemos de considerar sin duda alguna que también las comisiones mercantiles pueden ser asimilables a salarios. Entonces, en ese sentido, pues claramente podemos tener casos mediante los cuales haya personas físicas que al no tener un título profesional puedan tener pues un incremento patrimonial importante. Platícanos cuál ha sido tu experiencia en tribunales de ello, Manuel. Mi experiencia en ello es, no necesitas tener, o sea, título profesional, o sea, ojalá fuera así, porque seríamos altamente millonarios los aquí presentes, pero no necesariamente. Hay gente que gana más que un profesionista y no tiene título profesional. Más bien, el tema yo creo que radica en que la autoridad tributaria, la verdad, desconoce la misma norma y no ha hecho un estudio profundo de cada régimen fiscal de las personas físicas. O sea, porque la ley de impuesto a la renta nos marca diversos regímenes fiscales para las personas físicas y cada uno tiene un alcance. Yo creo que a la hora de determinar los créditos fiscales, el SAT o la autoridad hacendaria no tiene como bien estudiado el régimen imputable a cada contribuyente y por ello
de repente hace un vómito de artículos en las determinantes de crédito fiscal y no sabe el alcance de esas normas, ¿no? ¿Por qué? Porque, pues, de hecho, si tú estudias cómo hacen los créditos fiscales y ahí les va un comercial y pues hasta un tip para los que son colegas, la autoridad no tiene cómo hacerte una contribución aunque te determine operaciones simuladas. O sea, tiene la facultad de revisarte en el 42, tiene la facultad de decir operaciones simuladas 69, pero no tiene el alcance con una norma en el código para poderte determinar contribuciones. Ahí lo ilegal, lo infundado de los créditos fiscales. Pero entonces, la pregunta es, no necesitas un título profesional para tener un incremento patrimonial más que un profesionista. Pero vuelvo a repetir, yo dejo sobre la mesa que las determinaciones fiscales de la autoridad están mal porque no tiene un entendimiento de cada régimen fiscal de las personas físicas. Y es ahí donde tenemos, pues, los fiscalistas el éxito para poder sobrellevarlo o sacarlo a flote en juicio contencioso. Sí, sin lugar a duda, creo que el tema de la parte de las comisiones es algo importante y creemos que es muy importante también en materia del contrato y en materia del CFDI que se emita, poner la fundamentación en cuanto al artículo y el inciso de la propia ley que se reserve, justamente para que el momento de la defensa podamos entregar este tipo de pruebas en ese sentido. Con estos cambios, esa es una pregunta evidentemente obligada, con estos cambios al Poder Judicial y con este espacio que tenemos en donde se nos viene pues un cierre de año que puede ser una tormenta perfecta, ¿cuál crees que va a ser la posición del Tribunal de Justicia Fiscal Administrativa en todo este procedimiento de cierre de 2024 y qué podemos esperar de ellos en 2025? Pues mira, yo soy muy romántico del derecho. La verdad es que yo, a pesar de que se viene una reforma judicial muy agresiva, yo espero y creo que a pesar, o sea, la transición del cambio de nuestra futura presidenta, va a haber un impacto, si bien es cierto, agresivo, pero yo creo que el Tribunal Federal de Justicia Administrativa va a terminar el año y el próximo resolviendo conforme a derecho, en tanto se da la transición de la reforma judicial. Y respecto a la reforma judicial, o sea, del Poder Judicial, aunque sí lo veo muy agresivo, yo espero en que los futuros juzgadores sigan resolviendo para impartir justicia. O sea, sí se ve difícil, sí, yo lo sé. Muchos colegas me dicen, no seas tan romántico, pero yo espero y creo que aunque sean amigos de los que están en el poder, esperemos que las resoluciones que emitan estas salas o juzgados de distrito o tribunales colegiados sean fundadas en derecho y pues satisfagan a los contribuyentes. Se ve difícil, pero mi perspectiva es, yo creo que para no tener una desgracia, pues un golpe de estado, yo creo que los futuros juzgadores que nos estén resolviendo en el país, aunque sean amigos o conocidos del poder, yo creo que van a tener que estar atados al Estado de Derecho, porque si no, se nos vendría un golpe de estado muy fuerte. Sin duda alguna es importante considerar todo este tema. Hablando del tema, también platicábamos hace algunos momentos con César y con Rodrigo el tema de la cancelación de los sellos digitales. Hablando eminentemente desde el punto de vista jurídico y legal, Manuel, ¿cuáles son tus recomendaciones? ¿O tú propones o no propones viable el tema de tener un tema de litigio en contra de la cancelación de los sellos digitales? Pues, a pesar de que yo soy el socio líder en el despacho de litigio fiscal y administrativo, yo prefiero tener una etapa más preventiva, o sea, siempre tener con los clientes o con los contribuyentes un asesoramiento previo, es decir, ver el tema de los FDIs, las declaraciones, que la causal que más ha estado utilizando el SAT en el último año es la diferencia entre lo declarado en la declaración y lo que viene en el CFDI. Entonces, yo prefiero estar como muy de la mano con el cliente o con el contribuyente, que todo concuerde para que no tengas o que sus proveedores no estén listados en la lista de 69, para que no caigan en el tema de ceredos. Y obviamente la autoridad, o sea, el SAT es muy arbitrario y busca cualquier causal, y aunque no la actualices, a veces la ejecuta. Y ya haciendo ese tipo de casos, sí me iría al litigio fiscal, o sea, sí me iría al litigio para poder defender esa arbitrario acto por parte del Servicio de Administración Tributaria,
pero si no, yo preferiría ser preventivo y tener todo en orden para que no, o sea, no actualices ninguna de las causales del 7H bis. Para efectos de los contribuyentes en sentido de todos los efectos de materialidad, ¿cuáles son tus sugerencias para nuestro auditorio de los elementos mínimos que deben de contar los contribuyentes en el tema de materialidad de sus actos jurídicos? Para mí lo mínimo es tener los actos, o sea, las operaciones que realicen los contribuyentes documentadas, es decir, contrato, registro contable, CFDI, algún entregable que se vea del servicio que prestes, o sea, ya sea un servicio, ya sea un producto, o sea, como que un entregable que si tienes un ejemplar entre las partes, pero por si viene a fiscalizarte la autoridad hacendaria, poderle exhibir un ejemplar de lo que haces, o los servicios que le prestas a tu cliente, que esté todo documentado. Y yo creo que con ello, como ya lo habíamos tocado en la pregunta anteriores, ya son indicios que te dan una verdad jurídica. Y de preferencia también, si se puede hacer una como fe de hechos o algo notarizado para que obren documentales públicas, o si, por ejemplo, o si son obras de arte o algún derecho de autor, registrarlo en un organismo público y eso ya nos sirve como una prueba documental pública para que en futuro litigio podamos soportar nuestro dicho. Pero esos serían los mínimos que les pediría a los clientes o al foro tener en su contabilidad, o sea, documentos que prueben sus operaciones. La suficiencia en la parte de la aprobación para los contribuyentes, qué importante es en ese sentido conocer y siempre tener estas características de legalidad o ver qué elementos podemos incluir en el tema de la operación normal, contractual, que sea a través de la vía pública, porque sin duda alguna, como bien señala Manuel, eso detona la realidad o existencia de la parte de las operaciones. En materia de precedentes, ¿cuáles han sido los precedentes en este 2024 que has visto que han sido favorecedores para efectos de los contribuyentes y que han ayudado a poder tener una mejor transparencia y una mejor eficiencia en su tema fiscal? Sin duda hay un precedente de la sala de fondo que ya te habla de lo que estábamos comentando y lo que bien ahorita señalaste, que es la sustancia económica. Y lo que nos dice de sustancia económica es, si tú tienes todos estos indicios, se ve reflejado en la asistencia económica fiscal que tienes todos los elementos probatorios para poder señalar o afirmar que la operación es real. Es decir, tienes el contrato, tienes el pago, tienes el CFDI, luego entonces tienes la sustancia económica de la operación y luego entonces pruebas lo que la autoridad te está cuestionando. Entonces, yo creo que uno de los precedentes más favorecedores en 2024 fue este criterio que sacó la sala de fondo de si hay sustancia económica, el contribuyente logra acreditar la realidad de operaciones. Y repitiendo un poco lo que tú señalas, o sea, el cliente o el contribuyente debe estar siempre documentando su operación. Es decir, siempre debe tener los elementos mínimos que es el contrato, el producto, relación de correos o comunicación entre, oye, te encargo esto, te encargo seguimiento, ¿no? Y con base en ello, desde el procedimiento fiscal, eso es algo clave. Desde que nos inicia facultades de comprobación el fisco, hay que presentar todos esos elementos mínimos para que cuando lleguemos a recurso, revocación, a juicio de nulidad, podamos tener toda la historia completa y decirle a la sala o a la autoridad, pues aquí está la verdad. Y luego entonces no hay operaciones simuladas. La materialidad se prueba, luego entonces no hay razón de ser del crédito fiscal o de la cuestionabilidad. Qué importante eso que señalas, porque en muchas ocasiones, en todo el procedimiento de la facultad de comprobación por parte de la autoridad, pues la gran mayoría de las ocasiones el contribuyente no tiene este acompañamiento, a lo mejor de un experto legal en ese sentido, que vierta en el propio wording de la parte de la determinación del crédito fiscal ciertos elementos esenciales pues en materia de lo que puede ser una futura defensa fiscal, ¿no? Pues eso lo hemos robustecido en la firma y lo hemos aprendido pues, en el desarrollo profesional de que la materia fiscal es una rama, tanto contable como jurídica, que está englobando dos profesiones, el derecho y la contabilidad o contabilidad del derecho. Luego, entonces, hemos coincidido varios expertos de que desde el procedimiento fiscalizador debe estar el ojo legal. Es decir, los abogados debemos de estar
asesorando a los contadores que lleven el procedimiento fiscalizador del contribuyente para poder cuestionar tanto elementos contables como elementos legales y dar todo un caminito o un ciclo probatorio, jurídico, contable eficaz para cuando sea recurso de revocación o juicio de nulidad, tengamos toda la carnita, por así decirlo, en el asador y poder tener una mejor defensa a los contribuyentes. Manuel, un comentario de serie, de cierre. Pues nada, yo creo que va a ser un gran cierre de año de sexenio. Se vislumbra mucho trabajo para los próximos 6 años por la reforma judicial, se viene una reforma fiscal, yo espero para el próximo año, Eduardo, no sé tú, una reforma fiscal súper agresiva para que se puedan cumplir muchos de los proyectos que están dejando sobre la mesa. Y pues nada, a seguir fortaleciendo las defensas fiscales y pues estar con los clientes a morir. Gracias, Manuel. Manuel García Hidalgo, líder de litigio y controversia del Grupo Asesores Anexos.